Bueno, una gran bienvenida al profesor Edgardo Meléndez, un hombre con una pasión sobre una época que no tan distante, pero bastante olvidada. Profesor del Departamento de Estudios Latinos, Afroamericanos, Puertorriqueños de Hunter College, la Universidad de Nueva York. Aunque está retirado, todavía está activo y también está retirado de la Universidad de Puerto Rico. O sea que doble mérito. Lo felicito, profesor, es una alegría. Gracias por querer compartir con nosotros sus conocimientos. Lo hace por las nuevas generaciones y por preservar y conservar nuestra historia. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Hilda. Yo muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar contigo. ¿Su especialidad era qué? ¿Historia en la Universidad de Puerto Rico? No, mi preparación es en ciencias políticas y en la Universidad de Puerto Rico enseñé varias décadas en el Departamento de Ciencias Políticas del recinto de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico. Fíjese que yo tengo entendido que usted tiene varios libros publicados. Correcto, sí. Uno es Partidos, Política Pública y Estatus de Puerto Rico, ¿es así? Correcto, sí. Y luego el movimiento anexionista en Puerto Rico. Sí, correcto. Y el más reciente es Patria, Puerto Rico en Patria. ¿Está es correcto? El más reciente, sí. ¿Usted nació en Río Piedras? Bueno, sí, correcto. Nací en Río Piedras, en San Juan, el municipio de San Juan. ¿Y cuándo vino hacia el norte, hacia Nueva York? Bueno, la primera vez que yo vine a Nueva York fue de joven, acabado de egresar, acabando mi bachillerato en ciencias políticas en el recinto de Río Piedras. Vine para acá a hacer estudios graduados en el 1976. El interés suyo, y yo estoy apasionada con esa época que usted está repasando y divulgando, que es el exilio puertorriqueño y cubano en Nueva York, en la final del siglo XIX, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar eso y a eventualmente publicar Patria? Bueno, Patria fue un resultado de la investigación que yo comencé en el 88, creo, en un intercambio de profesores que tuve con Lehman College. No vine a Lehman College por un año y estaba estudiando precisamente el nacionalismo puertorriqueño, sus comienzos, y me lleva al siglo XIX. Y me interesó mucho la vinculación que hubo entre puertorriqueños y cubanos, especialmente en la ciudad de Nueva York, ¿no? Que es un vínculo que, aunque llega hasta mediados de los 60, ¿no? Cuando en Nueva York se reúnen cubanos y puertorriqueños en la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico a planificar la sublevación en contra de España, ¿no? Luego Sí. viene el grito de Lares en Puerto Rico y el grito de Yara en Cuba en 1868, la guerra de los 10 años en Cuba hasta el 78. Y luego el movimiento comienza nuevas fuerzas en los 90 en Nueva York precisamente, ¿no? Y en Nueva York es que se reúnen cubanos y puertorriqueños. Y en esa investigación descubrí Patria y me interesó mucho. De hecho, me sorprendió grandemente la cantidad de artículos que había de puertorriqueños y sobre Puerto Rico en el periódico. Y ahí es que comienza mi interés en desarrollar el proyecto que llevó a un libro en 96, 97, que se llama precisamente Puerto Rico en Patria, ¿no? Que es la base del libro que salió recientemente en inglés, publicado por Centro Press. Es una traducción del libro en español. Me apasiona desde que yo entrevisté a la doctora Virginia Sánchez Corol. Correcto. Porque su libro es extraordinario, ella es maravillosa, pero me familiaricé con el nombre de Sotero Figueroa. Correcto. Y él era el dueño de la imprenta donde se publicaba Patria. La imprenta América, donde se publicó Patria por un número de años. De hecho, el periódico también se publicó
en una imprenta de Vélez Alvarado, que también era puertorriqueño. O sea que los puertorriqueños jugaron un papel ahí muy, muy interesante. Y no, pues no tan solo eso, Sotero fue ayudante de José Martí en el periódico y era quien sustituía, quien reemplazaba a Martí cuando Martí se iba de viaje, que por ser presidente del partido y editor de Patria, tenía muchas responsabilidades en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Y es interesante, fíjese, porque él salió de Puerto Rico casi correcto. exiliado porque era afroamericano, afropuertorriqueño. Bueno, qué ironía, ¿no? Sotero es oriundo, de Ponce. Y en Ponce establece muy cercana colaboración con don Román Valdoriotti de Castro, que fue el arquitecto intelectual y organizativo del Partido Autonomista Puertorriqueño. Y ese partido se funda en 1886, el primer partido que abiertamente pide la autonomía. Y a raíz de la creación de ese partido, las fuerzas españolas en Puerto Rico, muy conservadoras y reaccionarias, tanto el gobierno como los peninsulares allá, ¿no?, que vivían del sistema colonial español en la isla, desatan una campaña represiva, casi terrorista, en contra del liderato del Partido Autonomista, a quienes ellos acusaban de ser separatistas, independentistas, y los acusaron de unas actividades, de unas organizaciones secretas, que aunque era organizada por algunos autonomistas, no era dirigida por el partido. De hecho, Valdoriotti murió, fue encarcelado, fue torturado, murió luego. Es luego de lo que se llama en la historia de Puerto Rico, el año terrible del 87, es a raíz de ese evento que varios puertorriqueños, de hecho, algunos de ellos autonomistas como Sotero, Pachín Marín, van a salir de Puerto Rico. En esa segunda ola, la primera ola de exiliados políticos de Puerto Rico a Nueva York es después del Grito de Lares. Y ahí el personaje que más resuena es José Julio Gena, el doctor José Julio Gena, muy renombrado aquí en la ciudad de Nueva York. Él fundó un hospital, ¿no? Fundó un hospital aquí, ¿no? Es correcto. Y Julio Gena fue presidente de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, que se funda el 22 de diciembre de 1895. En esa segunda ola vienen personas como Sotero Figueroa, Pachín Marín, la poeta doña Lola Rodríguez de Tío y muchos otros, ¿no? O sea que ya para el 90 Martí había llegado a Nueva York muchos años antes. O sea que ya para el 90 se está estableciendo en Nueva York esa comunidad cubano-puertorriqueña de exilados que va a ser tan prominente en la creación del Partido Revolucionario Cubano y en el desarrollo tanto de la comunidad cubana en Nueva York como de la comunidad puertorriqueña. En el libro en inglés reciente, yo añado 2 capítulos introductorios examinando precisamente a través de Patria y estos exilados, cómo vemos aquí los orígenes de la comunidad puertorriqueña en Nueva York y en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree que la comunidad puertorriqueña en Nueva York viene a partir de la invasión americana a Puerto Rico del 98, pero eso es incorrecto, ¿no? O sea, vemos ya un germen de comunidad antes de la invasión americana a Puerto Rico, y me parece que eso es muy importante en términos históricos, ¿no? Y para estas nuevas generaciones que conozcan su historia, ¿no? De cómo se fue desarrollando esa comunidad aquí en Nueva York, que es tan importante, ¿no? Porque Nueva York aún todavía es quizás el centro de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos, ¿no? En términos culturales. Me parece fascinante lo que dice,
por desgracia, la mayoría de nuestra comunidad desconoce. No se nos enseña, ¿no? No, Estas cosas hay que aprenderlas porque uno no nace sabiendo estas cosas. O sea, no, pero tampoco están incluidas en los cursos de historia en parte. bueno, ¿Ve ni aquí en Nueva York ni en Puerto Rico. Cuando yo daba Correcto. clases en Puerto Rico, mis estudiantes desconocían la gran mayoría de estos personajes. Nunca Y habían fíjese, oído o habían oído muy poco de Betances, de Hostos. Olvídese de Sotero Figueroa. pero mire, Eh, hay eso y eso, fíjese, qué desgracia, porque eso le da autoestima a la juventud sobre todo, bueno, claro, porque estos seres eran muy valientes. En esos tiempos hay que recordarle al público, el transporte era difícil, el dinero era correcto, escaso, venían sin abrigo, desconocían el idioma, o sea, son muchos obstáculos que vencían. Hay una cosa que le correcto. quiero preguntar en esos escritos de patria, escritos por puertorriqueños. Perdona que le interrumpa, una cosa más, doña Hilda, es que en ese momento no había una comunidad latina hispana en Nueva York. O sea, estos son Correcto. precisamente el surgimiento de esta comunidad. O sea, que ellos tuvieron que construir su propia comunidad, ¿no? Empezar de la nada, empezar Correcto, de la nada. correcto, Ahí está la cuestión. con los obstáculos que usted acaba de enumerar. Sí. Yo leí sobre Ana Otero y me parece tan extraordinaria la historia de esta mujer que murió tan joven, como la mayoría de estos seres se van muy Joven, sí. jóvenes, porque están expuestos a tantas cosas. Pero de que ella es una de las personas que estuvieron aquí. Estuvo en Ah, Europa, en París, en donde sí, quiera, pero aquí también. muy Y, reconocida. y además, según leí, ella fue la que hizo el arreglo para la borinqueña. El arreglo tardío, correcto. Bueno, déjenme decirle una cosa, de los personajes históricos que uno desconoce. Yo vine a conocer a Anita Otero leyendo Patria, o sea, yo no sabía Ay, quién qué era bien. ella, porque nadie me lo enseñó de muchacho. O sea, estas son las cosas, vuelvo y le digo, si no se lo enseñan, a menos que usted haga investigación o lo lea, no, no se entera. Pero no tan solo eso, o sea, en el libro, en mi libro de Patria, aparecen varios artículos que escribió ningún otro que José Martí. Los elogios de Martí son una cosa extraordinaria, de la misma forma que Martí elogia en varias ocasiones al poeta Pachín Marín, nuestro gran poeta de Arecibo. Que son personajes que a menos que usted se especialice en estos temas, la mayoría de la gente los desconoce. Yo los desconocía a Nito Otero, ¿no? Completamente. Pero por lo menos pude rescatar su memoria y hay varios artículos de Martí hablando de ella, de los conciertos que ella daba. O sea, que era una persona muy conocida aquí en la comunidad de Nueva York, muy respetada, tanto como persona y como artista. Correcto, correcto. Es desgraciado que nosotros en Puerto Rico todavía la gran mayoría de los puertorriqueños no sepa quién fue Ay, esta Dios gran mío, artista, ¿no? qué pena. Sí. Dígame, ¿cómo hizo usted para leer, adquirir, tener copias de Patria? ¿Cómo hizo sus Bueno, estudios? recuérdese que esa investigación la hice en los 90 y en aquel momento pues la tecnología no estaba tan avanzada. Por suerte el Centro de Estudios Puertorriqueños tenía una copia de Patria. Había otra, creo que yo revisé en Columbia University. Eh, y esto es una anécdota bien interesante porque en la versión en español usted va a encontrar en varios de los textos que yo pongo un anuncio. Bueno, esta sección del texto se corta aquí porque es inteligible en el periódico. O sea, yo estaba viendo fotocopias, ¿verdad? Copias de Sí, microfilm y aparecía el periódico roto, literalmente, ¿no? Alberto Hernández, quien era director de la biblioteca del Centro de Estudios Puertorriqueños, me prestó una copia que le dio el Centro de Estudios Martianos, ¿no? Con copias exactas del periódico en PDF, por lo menos hasta el 95. Y ahí pude revisar algunos de los parchos que tenía en el libro original.
¿Cuántos años publicando Patria? ¿De qué Patria se estamos hablando? publicó entre marzo, si bien recuerdo, de 1892, cuando se crea también el Partido Revolucionario Cubano, hasta unos meses después de acabada la guerra en el 98. O sea que tiene un ciclo de vida bien específico, ¿no? Bastante largo también. Bastante largo, y por unos años se publicaba 2 veces en la semana, era bisemanal. Usualmente ¿Cuántas páginas eran? ¿Cuántas páginas? originalmente tenía 4, luego se expandieron a 6 y en algunas ocasiones traía secciones especiales que podía llegar a 8 o 10. Pero usualmente la mayor parte del tiempo eran 4 páginas. Lo interesante es que desde el comienzo, la última página de Patria era una sección de clasificados, que Ajá. para mí fue de gran importancia. De hecho, la última sección de la introducción, yo lo sé mucho para estudiar cómo se vivía en Nueva York, cómo era la vida de estos exilados en Nueva York a través del periódico. Y para eso usé mucho la sección de clasificados, porque tenía un sinnúmero de anuncios, ¿no? Y Ajá. anunciaba abogados, médicos, maestros. E interesantemente, desde el día 1 tenía una sección de centros de manufactura del tabaco, porque en todo esto un grupo esencial, tanto de cubanos como de puertorriqueños, eran los tabaqueros, ¿verdad? Y los Ah, tabaqueros exacto. no tan solo Exacto. fueron germen de nuestra comunidad, sino que eran una fuente vital de apoyo político y financiero del partido, ¿no? Y de los clubes revolucionarios del partido. Entonces, el periódico anunciaba estos fuentes de empleo, ¿no? Para los manufactureros, y eventualmente, creo que al mes o 2 meses de publicar, se empieza a dividir los centros manufactureros entre americanos y españoles cubanos. O Qué sea, es interesante. interesantísimo, ¿no? Entonces usted va viendo eh, dónde era que estaban localizados, y básicamente la producción manufacturera de tabaco en Nueva York, que era un gran centro de producción. La gente no sabe esto, ¿no? Por ejemplo, aquí los puertorriqueños y cubanos encontraban trabajo porque el habano cubano, ¿no? El cigarro cubano, Sí. se empezó a producir aquí con hoja de tabaco cubano, o sea, que es el habano que nosotros conocemos, y era en aquel momento el cigarro más caro, pero también el que requería más destreza de tabaquero. O sea, no todos lo podían producir, y ahí los cubanos y puertorriqueños encontraron una gran fuente de trabajo y de ingresos. O sea, y bueno, en algunos momentos se producía más habano en Nueva York que en La Habana. O sea, es una cosa Increíble, increíble. increíble. Y no tan solo eso, o sea, eso es un vínculo. ¿Por qué vinieron esta gente a Nueva York? Eso es un vínculo, ¿no? El tabaco. El otro vínculo es el azúcar, ¿verdad? Porque aunque el azúcar en Puerto Rico crece a partir del 98, luego que están los americanos en Puerto Rico, no así en Cuba. Cuba tenía una gran producción de azúcar para ese momento, era uno de los grandes productores de azúcar, y el mercado principal era Estados Unidos. Y el puente para el azúcar cubano en Estados Unidos era Brooklyn, donde se manufacturaba. En Brooklyn. Brooklyn, sí, en Oh. Brooklyn. Bueno, todavía quedaba por ahí hace unos años atrás un anuncio de, ¿cómo se llamaba esta productora de azúcar? Sí, sí, o sea, Brooklyn también era el principal sector Dígame una de cosa, profesor. manufacturera de azúcar. O sea, ¿Dónde se concentraban ellos en su vivienda? ¿En la 14, en la bueno, 23? estaban regados, pero el núcleo de tabaquero, bueno, en las primeras páginas de mi libro en inglés, el Centro Press logró hacer un pequeño mapita Ah, qué con bien. nombres y lugares de comercio, etcétera, etcétera, que le da una idea de dónde vivía Martí, Sotero Figueroa, etcétera. Pero el núcleo de la comunidad era en Lower Manhattan, en el Bajo Manhattan, porque allí era que se concentraban las manufactureras de tabaco. Claro. Eh, Y eran y- cerca de los muelles y llegaban los barcos y cuánta cosa. Correcto. De hecho, Era más accesible. mucha del área es lo que hoy es Wall Street, ¿verdad? Que la gente no entiende que era un centro manufacturero hace más de un siglo atrás.
¿En qué momento, una cosa, al cierre de Patria? ¿Cómo sucede eso? El cierre de Patria, bueno, porque Sí. se acabó la guerra. Recuérdese que Patria lo funda José Martí. Martí en el 92 funda dos instituciones muy interrelacionadas. El Partido Revolucionario Cubano, para llevar la guerra de independencia tanto a Cuba como a Puerto Rico. A la gente se le olvida eso, ¿no? Eso está en la base primera de la plataforma del partido, aparece eso. Este partido se crea para llevar la guerra a Cuba y ayudar a la independencia de Puerto Rico. Como instrumento asociado al partido se crea, Martí liderea, ¿no? También ambos, claro. la creación del periódico Patria como un mecanismo no meramente de propaganda, sino también de educación, claro, a los cubanos. Y eso es muy importante, y usted lo ve en las páginas de Patria. No meramente se hablaba de política, sino eventos sociales, eventos políticos, historia, ¿no? De ahí es que, por ejemplo, gran parte de mi libro tiene que ver en cómo ciertos personajes puertorriqueños, Sotero, Pachín Marín, Vélez Alvarado, escriben sobre la historia de Puerto Rico. Por ejemplo, Sotero Figueroa publica un grupo de artículos que se tituló La verdad de la historia, y es Sotero tratando de recobrar la historia del movimiento independentista en Puerto Rico y tratando de traer la verdad, ¿no? Porque sí, según él, el régimen español había ocultado o deformado esa historia, no tan solo de independencia, sino de la historia del pueblo puertorriqueño, ¿no? sí. Hay una serie de artículos que se llama La independencia y la dominación de Sotero, Pachín y Vélez Alvarado, sobre el argumento de por qué la independencia, ¿no? O sea, que Patria también sirvió de mecanismo de educación, de mecanismo de desarrollar ideología nacionalista en Puerto Rico y de desarrollar historia en Puerto Rico. O sea, Una pausa. ajá. ¿Y a dónde distribuían ellos Patria? ¿Hasta dónde Es llegaba? interesante. Bueno, el periódico llegaba a donde estuvieran los vínculos del partido. El Partido Revolucionario Cubano se organizaba, la estructura era cuerpos de consejo regionales, ¿verdad? Había uno en Nueva York, Tampa, Florida, había como 6 o 7 al final, ya para el 95. Y estos cuerpos de consejo agrupaban los clubes revolucionarios, ¿verdad? En Nueva York, en su máximo, hubieron 12. Dos de 12. ellos, 12. Dos de ellos era desde el comienzo, desde el mismo comienzo, dos de ellos eran puertorriqueños. El más famoso fue el Club Borinque, ¿verdad? Que estuvo presidido en un tiempo por Sotero. Y el otro fue el Club Dos Antillas, de hecho, donde el gran Arturo Schomburg fue secretario. Oh, caray. Y si El usted mira, Schomburg, por famoso ejemplo, Schomburg. Arturo Schomburg, que la gente se Sí, olvida claro. que es puertorriqueño. Hay una cosa, mire, hay una cosa que usted está diciendo muy importante. Sería bueno en otra oportunidad darle mérito a quien mérito se merece, Claro. porque él es el que preservó todo esto afroamericano. Claro. Bueno, la figura de Schomburg se ha estudiado mucho. Sí, yo sé, pero a veces se deja un poquito lo de Puerto Rico. Es correcto, eso es lo que le iba a mencionar. Ahí está el fallo, ahí está el fallo. Es Pero correcto. explícame una cosa. ¿Quiere decir que había una repartición de Patria en Tampa? Sí, o sea, donde estuviera el partido se distribuía el periódico. O sea, el partido tenía organizaciones en Jamaica, Venezuela, México No, caray, no y en sabía. No, Estados no, Unidos no. estaba distribuido mayormente en la costa este. O sea, desde Nueva York. Recuérdese que el centro principal de cubanos, del exilio cubano, no era Nueva York, era Florida, el sur de Claro, Florida. el Cayo, El Cayo, el Key eso, West, por razones obvias, ¿no? Está más cerca, también era claro, un gran centro de manufacturación del tabaco. claro. Pero en Nueva York estaba, ¿cómo le diría? La dirección ideológica, ¿no? Porque aquí era que estaba Martí.
Claro, ¿verdad? la Y cabeza. había un gran número de dirigentes cubanos que se encontraban aquí. Y claro, pues esa coincidencia es la que lleva a la relación entre cubanos y puertorriqueños. Específicamente, la más importante es la relación entre José Martí y Sotero Figueroa, quien fue su más cercano colaborador y aliado puertorriqueño, ¿no? Y el mismo Martí lo reconoció así. El Partido Cubano, ¿verdad? Que incluía puertorriqueños, organizó una revolución en Cuba con muy poca ayuda porque Estados Unidos se dedicó a sabotear Sí, la rebelión cubana, ¿no? sí, Ellos lo que querían era que lo que pasó era meterse en Cuba y para claro, ellos la revolución cubana era un impedimento a eso. sí. O sea que los cubanos y puertorriqueños que fueron aliados lograron una gran revolución en Cuba por sus propios esfuerzos y méritos, ¿no? O sea, fue una hazaña increíble. ¿En qué momento, después de la guerra, cómo cierran en sí el establecimiento aquí de Patria? Bueno, eso tiene varios aspectos, ¿verdad? En cuanto a los puertorriqueños, obviamente se acaba la guerra. eh, la cuestión en Cuba está compleja, ¿no? Porque Estados Unidos eventualmente va a dar la independencia, ¿no? Ajá, Para Cuba. Así que muchos de los revolucionarios que estaban aquí se van a Cuba, ¿verdad? Por ajá. ejemplo, Estrada Palma, Tomás Estrada Palma, que fue el primer presidente de Cuba, ¿no? Empujado por los Estados Unidos, estaba aquí y a la muerte de Martí asume la dirección, para bien o para mal, asume la dirección del Partido Revolucionario Cubano, ¿verdad? Oh, ya. De la misma forma, los puertorriqueños, pues Estados Unidos invade a Puerto Rico, se queda en Puerto Rico. De hecho, el grupo más revolucionario de puertorriqueños se va para Cuba o para otros países. Hostos se fue para República Dominicana y allí muere y allí hace su gran contribución a Con la la educación educación. dominicana. Claro, claro, claro. Sotero, Figueroa, Doña Lola, Se van para Cuba, ¿no? Inocencia Martínez, la esposa de Es Sotero, Sotero. que Ujú. también dirigía varios clubes acá. Tomás, Juan Ríos Rivera, el gran general puertorriqueño, ¿no? Que fue general del ejército cubano en rebelión. Regresa a Cuba por un tiempo, luego regresa a Honduras, donde había vivido por mucho tiempo. O sea, hay otro sector como con José Julio Gena que se queda en Nueva York, ¿no? Ah, se quedó acá. Y otros Roberto H. Todd, ¿no? Que va a ser un gran político republicano en Puerto Rico, que estaba aquí, era de la dirección del partido de la sección Puerto Rico, van a Puerto Rico. O sea, que el grupo de puertorriqueños acá, que era muy diverso, había unos que eran independentistas puros, querían la república, y había otros que aunque querían separarse de España, querían la anexión a los Estados Unidos como Gena y Roberto H. Todd. O sea que el grupo puertorriqueño era muy, muy diverso, ¿no? Y claro, una vez se acaba la guerra, Estados Unidos ocupa Puerto Rico, pues la función del partido, el periódico y la sección Puerto Rico, pues ya no tenía más sentido. De hecho, cuando se cierra la sección, y ese artículo lo tengo yo, está incluido en mi libro, se crea por Hostos la Liga de Patriotas. Entonces aparece en Patria el manifiesto de la Liga, ¿no? Que pedía que Estados Unidos le ofreciera a los puertorriqueños el derecho a la autodeterminación, lo cual obviamente no pasó. Encantada, usted es Muchas maravilloso. gracias, doña Eli, igualmente.